Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestro curso y en esta ocasión vamos a estar hablando de cómo podemos hacer el análisis, ¿no?, de nuestros modelos en autómatas celulares. Ya estuvimos jugando con varios ejemplos en esta semana y media que estuvimos trabajando. Con autómatas, pero no hemos, o sea, a lo más que hemos llegado es a hacer varios experimentos distintos, variando los parámetros, y fijándonos en el tipo de patrones que emergen de las dinámicas propuestas, ¿no? Y acá la pregunta es, bueno, y para simulaciones muy que se tarden mucho, que ocupen mucho tiempo de ejecución, o para autómatas de más de dos dimensiones, ¿qué podemos hacer?, ¿no? Con autómatas de una dimensión, ¿qué tanto podemos jugar?, ¿no? Entonces, vamos a dar una revisada rápida el día de hoy a varias formas de analizar los distintos modelos en distintas aspectos, ¿no? O sea, vamos a ver desde la descripción, no nada más de las reglas, sino de las posibilidades del espacio, los posibles estados fijos, o estacionarios, ¿no? Es decir, posibles atractores del sistema, y cuáles son las configuraciones iniciales que nos llevan a ese atractor o a esos atractores, ¿no? Aproximaciones de campo medio, ¿no? Que justamente hablar de aproximaciones de campo medio nos va a ayudar a entender, pues, qué relación tiene ese modelo en ecuaciones diferenciales que pueden ver ustedes del oscilador de Belousov-Zhabotinsky, o o de un modelo con alguna espacialidad en ecología o en ecología o en epidemiología, que tienen que ver con su contraparte en autómatas celulares, ¿no? ¿Es de verdad una cosa distinta o estamos viendo un caso limítrofe de esta dinámica discreta con tiempos discretos en una retícula con reglas locales, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tan lejos llegamos el día de hoy. Y pues nada, vámonos un rato a la pizarra electrónica y le seguimos, ¿no? También veremos algunos programitas que ya tiene montado el Sayama, justo para hacer ejemplos del análisis de estas cosas. Y pues vámonos a trabajar. Ok, y acá andamos ya. Ok. Entonces, pues qué tanto podemos jugar con los qué tanto podemos jugar con estos autómatas celulares. Entonces queremos ver algunos ejemplos de análisis, ¿no? Análisis de modelos en autómatas celulares, ¿no? Entonces, lo primero que quiero ver, es más o menos rápido, pues es lo que se llama el espacio de reglas
y el espacio fase, ¿no? ¿Y cuál es el tamaño, no? Aquí lo que tenemos es que pues, las posibilidades de las distintas tipos de reglas y los distintos tipos de atractores o de comportamientos asintóticos pues son finitos, ¿no? Entonces podemos hablar justamente del tamaño de estos espacios, ¿no? Entonces justamente el título de este seminario, que es Universo Discreto, es una de las formas en las que se llega a describir los espacios de estados y de atractores de los autómatas celulares, ¿no? Es un universo discreto, pero es un universo finito, entonces necesitamos contar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con estos espacios fase de los autómatas celulares, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no?, que el modelo que estamos tratando es de dimensión D, ¿no? Cualquiera que sea esa. Y digamos que el espacio, la retícula, donde ocurre esta cosa, pues es regular, de tamaño L, perdón. Entonces, si es de dimensión D, pues tenemos L a la D, celdas, ¿no? Entonces tenemos L celdas en cada una de las D dimensiones. Digamos que las vecindades, cualquiera que sea, tienen radio R, tamaño L, dimensión D, y digamos que es un autómata de K estados. K estados posibles de cada una de las L a la D celdas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el tamaño primero? ¿Cuál es el tamaño de la vecindad o de cada vecindad? ¿Cuántas celdas corresponden a una vecindad? Y ojo que pues todas las vecindades vienen traslapadas, ¿no? Entonces, si el radio de la vecindad es R, entonces el diámetro pues va a ser 2R, ¿no? Pero es el diámetro medido a partir de una celda central, ¿no? Entonces tenemos la celda central y a partir de aquí tenemos R celdas para acá y R celdas para acá, ¿no? Entonces tenemos 2R más 1, ¿no? Y eso, pensando en que nada más tenemos esta dirección, y si tuviéramos todas las direcciones posibles planas, pues sería 2, y si fuera todas las direcciones posibles en RT sería 3 y demás. Entonces, dependiendo de la dimensión del espacio, tenemos que cada vecindad tiene, digamos, n celdas, que son 2R más 1 a la D. Entonces, por ejemplo, en el caso
2 dimensional con radio 1, es decir, nomás los primeros vecinos, tenemos 9, ¿no? Que son efectivamente las que corresponden a una vecindad de Moore. Suponiendo que la vecindad que queremos es la de Moore, ¿no? Ok, ahora cada una de estas n celdas, cada una de esas n celdas en cada vecindad toma o puede tomar alguno de los k posibles estados, y entonces pues el número de situaciones o de configuraciones posibles en una vecindad es k a la n, y esto podemos llamarle m, ¿no? Tenemos m configuraciones para n vecinos en la vecindad, ¿no? En cada vecindad. Ahora esta n quedamos que era así, entonces esto es k a la 2r más 1 a la d. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Por ejemplo, en el juego de la vida teníamos d igual a 2, teníamos r igual a 1, teníamos, entonces quedamos que n es 9, y entonces m va a ser 2 a la 9, ¿no? ¿No? En el caso, por ejemplo, si damos la regla de la mayoría pero en una sola dimensión, con radio 1, ¿no? Entonces si la dimensión es 1, radio 1, entonces la n son 8, perdón, la n son 3, perdón, y la m pues van a ser 8, ¿no? 2 a la 3, ¿no? Eso es para una sola dimensión con radio 1. Ahora imagínense para el de Belousov-Zhabotinsky, ¿no? Que teníamos entre 50 y 300 estados posibles. Pues el número de configuraciones locales es grandísimo, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces eso es en cuanto a los tamaños, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo es el espacio-fase, no? Entonces, el espacio-fase es que damos L a la D, ¿no? Y cada una de las celdas pues tiene k posibles configuraciones, y entonces el número de posibles configuraciones es S igual a k a la L a la D, ¿no? Entonces en el caso de nosotros hicimos algunos ejemplos de 100%, ¿no? De 100 a la 2, ese era nuestro espacio B. Entonces el número de posibles configuraciones pues era 2 a la 100 a la 2, ¿no? Es un montón, ¿no? Entonces
estamos hablando sí de espacios finitos, pero bastante grandes, ¿no? Aunque computacionalmente podamos manejarlos dándole vueltas, dándoles la vuelta, pues realmente no es sencillo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Greenberg-Hastings de 3 estados, ¿no? Y 100 iteraciones, ¿no? Pues tenemos de entrada, localmente, ¿cuántas tenemos? Pues son 3 estados, a la la R es 1, entonces tenemos 2 más 1 son 3, 3 a la 3, a la dimensión que es 2, es 3 a la 9, ¿no? Que ya es bastante grande. Esas son las configuraciones locales, y las configuraciones totales pues son 2, y nosotros hicimos ejemplos de 100%. Perdón, son 3, porque son 3 estados a la 100%, ¿no? A la 10.000. Entonces, pues son una cantidad monstruosa de configuraciones posibles. Entonces, imagínense el trabajar, y esto justifica un poco por qué nuestras condiciones iniciales eran aleatorias, ¿no? Imagínense ustedes el trabajar de probar los 3 a la 10.000 posibilidades de condiciones iniciales del sistema, ¿no? Entonces es más sencillo darle una condición pseudoaleatoria, una configuración inicial pseudoaleatoria, con tal de poder jugar con el espacio, ¿no? Ok. Ahora, ya se fijaron, tenemos un espacio de dimensión D, ¿no? Donde tenemos que preguntarnos cómo visualizamos 3 o 2 al tamaño del espacio, posibles configuraciones iniciales y sus estados asintóticos. O sus estados asintóticos, que podría ser que todas las condiciones iniciales se fueran un estado asintótico, que pues eso sería poco interesante, pero bueno, eso sería como lo más sencillo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos la visualización? Entonces, ¿cómo hacemos la visualización de nuestro espacio fase? Ok. Entonces, una idea que propone el Sayama en el libro es utilizar la misma herramienta de el espacio fase basado en redes, con sí no es muy grande, lo que sea que signifique eso. Entonces él propone un ejemplo, ¿no? Dice,
Considérate un modelo en autómatas unidimensional, ¿no? Entonces es una hilera de celdas. Eh, eh, Considérate que el radio de vecindad es 2, es decir, le va a hacer caso hasta segundos vecinos. Y que el espacio es chiquito, ¿no? El espacio son 9 celdas con frontera periódica. Entonces, tenemos esas 9 celdas con frontera periódica, es decir, llegamos al 9 y nos regresamos, ¿no? ¿De qué tamaño es el espacio fase que damos? Pues vamos a tener los dos, y este es el número de estados, es binario, ¿no? Entonces los dos estados al tamaño del espacio, que esto es como 512, es 512. Entonces pues él dice, pues eso es más o menos fácil de visualizar en una red, ¿no? Entonces, ¿cómo es este ejemplo? ¿Qué regla se le va a poner a este ejemplo? Pues va a tener la regla de la mayoría. Entonces se va a cambiar de estado si la mayoría de los dos vecinos cambian de estado, ¿no? Entonces tenemos una hilera como de este tipo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y la que sigue es esta, ¿no? Entonces podemos tener estado prendido o no prendido, ¿no? Vivo o no vivo. Y esta va a cambiar de estado si tomadas estas dos y estas dos, la mayoría están prendidas, ¿no? Es decir, esta central se va a prender si estas tres están prendidas. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a formar la red en este caso? Pues quisiéramos darle una especie de etiqueta o de identificador al patrón que estemos poniendo como inicial, ¿no? Y hacia dónde se va, ¿no? Entonces quisiéramos, ¿cuántos números vamos a tener? Pues del 0 al 511, ¿no? Entonces, ¿quién es la condición 0? Pues que todos sean 0, por ejemplo, ¿no? O ¿quién va a ser la 512? Seguramente la que tengan todos 1, ¿no? O 511, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Fíjense que si tenemos, por ejemplo, el 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, siempre podemos tratar de escribirlo como un entero en binario, ¿no? O sea, supongamos que es como una especie de vectorcito, y ese lo podemos llevar a un entero escrito en binario, ¿no? Esto es como 2 a la 7 más 2 a la 5 más 2 a la 4 más 2 a la 2 más 2 a la 0, y esto es como 181.
Y así es como vamos a codificarlo, ¿no? Entonces suponemos que esto es como tener posicionado un número en binario y luego lo pasamos a su representación entera, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahora, ¿cómo le hacemos para construir esta cosa, ¿no? Bueno, entonces eso ahorita lo vemos en el programita del Sayama. Básicamente es tomar cada uno de los dígitos y necesitamos una función que guarde digamos el sitio, y una función que lo convierta en un entero, haciendo la suma de las potencias, ¿no? Entonces un poco la idea va a ser escribir algo como en el Sayama creo que le llama config, ¿no? Config de un número, y lo que regresa es una lista, ¿no? Y esa lista va a ser 1 si x es mayor que 0 y 2 a la i es mayor que 0. ¿Para quiénes? Para todas las i's que haya entre L-1 y -1 desde el principio, ¿no? Quien quiere que esa L pues es el tamaño de la línea, ¿no? Entonces esta L va a ser 9 y la otra vamos a tomar un número y vamos a regresar. Esta es una cantidad en binario y vamos a regresar la suma de los CFs por el del CF que esté en el lugar L-1 menos I, y esto lo vamos a multiplicar por 2 a la I, ¿no? Igual para I de 0 a L, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces vamos a ver el código, y a partir de esto pues se construye un programita que nos permite visualizar el espacio fase como una gráfica, que ese ya lo habíamos visto un poco, pero vamos a ver el ejemplito, ¿no? Acabar de ver el ejemplito. Entonces vamos a ver el código. Aquí está. Entonces ahí tenemos. Lo primero que hace esto es construir una digráfica. No importa el networkx, le llama nx. La R es 2, la L es 9, y tenemos esta función config, ¿no? Que regresa un 1 si x es mayor que 0 y 2 a la i, perdón, es mayor que 0, y si no, regresa 0, ¿no? Este CF, que es hacer el numerito que va a ser el tag, va a ser CF en la posición L-1 menos I, esto por 2 a la I para todo lo que esté de 0 a L,
y actualizar el CF, es decir, vamos a recorrer todas las celdas. Pues simplemente es estar contando cuántas están en estado 1, ¿no? Ahora para X, desde 0 a 2 por L, 2 a la L, perdón, vamos a poner, porque 2 a la L pues van a ser todos nuestros posibles estados. Le vamos a poner una arista a la G, entre la X y el que le corresponda según la dinámica que se está proponiendo, ¿no? Que es este CF number. Y luego se hace esta CSS, es la lista de componentes conexas de esa gráfica que se está construyendo. Luego esta n va a ser el tamaño de esta lista, y w va a ser el mayor entero, la parte entera de la raíz de n, y h va a ser la parte entera de n sobre esa raíz, ¿no? ¿Esto por qué? Simplemente para acomodar las gráficas. Entonces se recorre y desde 0 a n, ¿no? Que es la cantidad de componentes conexas, y se va a hacer varias gráficas en donde se va a dibujar únicamente la subgráfica que corresponde a la componente conexa y ésima, ¿no? Y entonces, ¿cuántas subgráficas van a ser? Pues tantas como h, en h renglones, w filas, y pues se va a contar el i más unésimo, decir, no vamos a ponerle la componente conexa 0, sino la componente 1, y ya, esto es todo lo que hace, ¿no? Es decir, nos va a enseñar todas las posibilidades que hay con esa regla y esa configuración de una sola dimensión, ¿no? Entonces vamos a correrlo. Como siempre, abrimos nuestra terminal. Y vamos a correr con Python 3 el CA ¿cómo se llamaba? Graph Based Face Space, ¿no? Graph Based Face Space .py. Y ahí nos muestra la figurita con todos los posibles configuraciones, ¿no? Y hacia dónde es su siguiente paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas tres configuraciones de acá abajo, el siguiente paso es la configuración 183, ¿no? Estas tres van a dar al 63, ¿no? Pero estas están todas apelmazadas. ¿Cuáles son? Son todas las que se van o bien al 0 o bien al 1, al 512, ¿no? O bien al 0 o al 512. El 0 que es el 0000 y el 512 que es 11111. O bueno, el 511 en la implementación de Python, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. Podemos ver cuáles son muy probables que ocurran
y con qué condición inicial van a ocurrir los distintos escenarios, ¿no? Ok. Ahí está, ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Estos de todas formas están bastante apelmazados, pero bueno, ahí están, ¿no? Ahí se pueden ver los distintos estados y cómo se alcanzan. Ok, entonces esa es una posibilidad. Y otra es la aproximación de campo medio, ¿no? Entonces, hablemos un poco de la aproximación de campo medio antes de continuar con el código de Alzheimer. Pues esto es pensando en que ya no podamos simplemente contar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite hacer las aproximaciones de campo medio? Pues decir cuál va a ser la densidad de alguno de los posibles estados, ¿no? No nos permite saber como las regiones o como otras cosas, pero sí nos permite saber que también mezclados van a estar estos estados, ¿no? Ahora, hacer una aproximación de campo medio no es solamente para autómatas celulares, hay otras herramientas donde también se utiliza y bueno, también ha recibido algunas críticas en términos de qué tanta información nos está dando y qué tanta información perdemos al hacer una aproximación de campo medio. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer una reducción de la dimensionalidad. Es un poco como apachurrar el espacio fase. Lo que se hace es una reformulación, la dinámica, reformulamos la dinámica en términos de un estado promedio. ¿No? Y esto podría servir, por ejemplo, con el de Belousov-Zhabotinsky, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo aplicas al juego de la vida, ¿qué es lo que te dice la de campo medio? Pues nada más te dice cuántos, cuál es el valor promedio de cada celda, ¿no? Y entonces cuando tienes un atractor que es una especie de ciclo ahí, no está tan, o sea, sí nos está llevando ahí varias cosas, ¿no? Entonces la idea es reescribir en términos de cómo cada una de las celdas interactúa con este estado promedio, ¿no? Que es un promedio tomado de todo el sistema. Entonces se supone, ¿no? La suposición fuerte aquí es que todas las celdas en el espacio eligen su siguiente estado de forma independiente, ¿no? Ahí estamos perdiendo algo de información.
Y esto de acuerdo a ciertas probabilidades que se determinan por el estado promedio del sistema. Entonces, por eso se le llama aproximación de campo medio, ¿no? Estamos suponiendo que hay un espacio probabilista homogéneo con eventos independientes, y a eso le llamamos el campo medio. ¿Cuál es el problema? Que acá estamos de alguna forma haciendo aleatorio las relaciones espaciales, y eso significa que que estamos ignorando las relaciones espaciales entre los componentes. Entonces estamos aproximando un comportamiento espacial que nos interesa con una cosa que carece de esa dimensión espacial. Entonces vamos a ver el ejemplo, pues, que trabaja en el libro Sayama, pero hay que hacerlo con pincitas, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo va a tomar? Tomamos uno de dimensión 2, binario, con vecindades de Moore. Y lo que le gusta a mucha gente de esto es que el tamaño del espacio ya no es importante, ¿no? Entonces se puede hacer algún tipo de aproximación independiente del tamaño del espacio. Entonces, ¿cuál va a ser la aproximación que nos va a interesar? Pues vamos a tener una variable PI o PL, si quieren, que es la densidad de celdas en estado activo, ¿no? Entonces, en lugar de estar viendo patrones de interacción, la aproximación de campo medio nos dice, pues hay tantas prendidas, ¿no? en este espacio, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver cómo trabaja la aproximación de campo medio. Porque la idea es con la regla de la mayoría, ¿no? Pensemos en la regla de la mayoría. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de transición? Y dependiendo de cada estado, ¿no? Entonces, el estado actual, digamos, si es un 0 y tiene ¿cuántos vecinos? Si tiene más de 4 o menos, esto es activos. Si tiene 4 o menos, el siguiente estado, ¿cuánto va a ser? Pues 0, ¿no? Se queda con su misma opinión, y la probabilidad de transición va a ser 1 menos P, y aquí esta P pues es la cantidad de unos que hay en el sistema, ¿no? Es el valor de la aproximación de campo medio, y esta es la suma de 8 en K
P a la K por 1 menos P a la 8 menos K, ¿no? El complemento, ¿no? Y esta la suma en los desde que K es 0 hasta 4, ¿no? Si el estado es 0 y hay 5 o más activos, entonces el siguiente estado es 1 y la probabilidad de transición es 1 menos P, la suma de 8 en K, igual, ¿no? P a la K por el complemento. ¿Esto por qué lo podemos describir así? Pues porque estamos teniendo esa hipótesis de independencia, ¿no? Que es ya aquí se ve que es una hipótesis fuerte, ¿no? Ahora, si el estado es 1 y son 3 activos o menos, el siguiente estado va a ser 0 y la probabilidad de transición es P por la suma de 8 en K, P a la K, 1 menos P a la 8 menos K. Y esta igual se suma de 0 de 5 a 8, ¿no? K igual a 5 a 8, ¿no? Porque son de 8 o más, y estas 3 o menos son de 0 a 3, ¿no? Y si estás en 1 y tienes 4 o más prendidos, te vas a quedar como 1, y entonces es una expresión parecida aquí, en la suma desde que K es 4 hasta 8, de 8 en K, PK, 1 menos P a la 8 menos K, ¿no? Y entonces se puede escribir una ecuación en diferencias para los siguientes estados con todas estas posibilidades, ¿no? Y lo que nos va a quedar para esta aproximación de campo medio, pues es una polinomial en términos de la P, ¿no? Que va a ser 70P a la 9 menos 315P a la 8 más 540P a la 7 más menos 420P a la 6 más 126P a la 5, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Este es el siguiente valor, digamos, P de t, este es el P de t menos 1, P de t menos 2, etcétera. Menos 1, perdón, todos menos 1, P de t menos 1 y P de t menos 1, ¿no? El anterior, y lo vamos actualizando. Entonces es una ecuación en diferencias, la aproximación de campo medio, y entonces podemos hacerle un diagrama de telaraña a ver cuáles son los posibles estados, ¿no? Entonces pues ya nomás hay que ver el ejemplo del Sayama. Aquí está, dice, ese se llama Cobweb Plot for MFA. MFA es Mean Field Approximation, y básicamente es hacer el Cobweb, ¿no? Entonces esta inicialización X es 0.4, ¿no? Esa es la probabilidad inicial, y la F pues va a ser nuestro polinomio y ¿quién es el update? Pues aplicarle F de X a la X, ¿no? Y aquí va a ser la grafiquita como ya la hicimos antes, y ya, eso es todo lo que va a hacer, ¿no? Entonces vamos a ver esta gráfica de telaraña de la aproximación de campo medio. Ahí está, ¿no? Significa que aquí tenemos un atractor, ¿no? y nada más, ¿no? Entonces es la aproximación que estamos haciendo. En el 0,1 nada más pasa por estos tres
puntos fijos y ya. Entonces nos da cierta información, pero perdemos toda la riqueza espacial del modelito, ¿no? Y hay una herramienta más que quiero revisar, pero eso mejor dejémoslo para la siguiente sesión, porque hay que hablar de varias cosas. Esto que vamos a ver en la siguiente sesión es el análisis de grupo de renormalización. Y se utiliza para predecir. Perdón, creo que no les mostré la grafiquita como quedaba. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Lo que vamos a ver es el grupo de renormalización. Y les enseño el código. Realmente no es nada maravilloso. O sea, son cosas que ya hicimos. Entonces, la parte que hace las trayectorias, acá está el polinomio, ¿no? Y lo que se hace es simplemente actualizarlo, ¿no? Si no está haciendo nada. Ok. Entonces, la próxima vez vamos a ver el análisis de grupo de renormalización del modelo del incendio forestal. Y lo que queremos es encontrar algún tipo de umbrales de percolación, ¿no? ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Y si nos da tiempo, después de ver ese ejemplo, vamos a ver el modelo de la pila de arena, ¿no? Y tendremos que discutir un poco sobre autoorganización. Lo dejamos aquí. Esta sesión démosla por terminada ahora y nos vemos en la que sigue. Mamá.